Este tema es la primera vez que yo lo voy a tratar así en la Villa Macul, ¿ya? Que es algo que nosotros, el por qué hacemos algunas cosas de esta forma, ¿ya? Y para nosotros le llamamos filosofía de ministerio, ¿ya? Filosofía de ministerio. Filosofía como se puede decir como un significado, no, así no nos vamos a ir tanto en la bola ya, sino más para genérico, es simplemente el estudio, ¿ya? Entonces, filosofía de ministerio es, tenemos que estudiar el por qué hacemos las cosas, el por qué nosotros tenemos este tipo de iglesia y no otro tipo de iglesia, ¿ya? Hay una razón de por medio, esto está pensado, no es como que salió de la nada, sino hay una filosofía detrás que nos lleva a hacer las cosas como las hacemos, ¿ya? Entonces aquí vamos a tocar algunos puntos de esto. ¿Ya? Entonces, durante ¿puedes avanzar en la diapo? Filosofía de misterio. ¿Ya? Podemos revisar algunos 3 puntos que van a ser importantes. La filosofía nosotros tenemos como iglesia, de cómo hacemos las cosas, hay varias. Pero los que están tomando apunte, ¿ya? Vamos a tomar 3 puntitos. 1, la iglesia es la revelación de quién es Jesús. 2, autoridad de la palabra de Dios. Y 3, teología del reino de Dios, ¿ya? Vamos a empezar con la primera. La naturaleza de la iglesia, su propósito en el reino de Dios. La naturaleza de la iglesia y su propósito en el reino de Dios. La iglesia es la revelación de quién es Jesús. Eso es la iglesia. Tú eres el fruto de la revelación de quién es Cristo. ¿Amén? Si no fuera por Cristo, no estaría acá sentado. ¿Cuánto dicen amén? Si no fuera por Cristo, yo no te hubiera conocido. ¿Sí o no? Yo no hubiera conocido a don Luis si no fuera por Cristo, si no fuera por la iglesia. Entonces, vamos a la Biblia. Mateo 16, 13, 18 dice. Mateo 16, 13, 18 dice: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? A ver, cuéntenme. Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Ya? Vamos a estudiar un poquito esto, ¿ya? Son unas pequeñas palabras. Por ejemplo, Mesías, ¿qué significa Mesías? ¿Ya? Cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Mesías, le está diciendo, como significado de esta palabra, Salvador y Rey, descendiente del rey David, que los profetas anunciaron al pueblo hebreo. Otra traducción de Mesías es también, significa redentor enviado por Dios para salvar a la humanidad. Cuando Él dice, de esta revelación voy a fundar mi iglesia, es que eso es lo que nos une. Cuando nosotros creemos en Cristo, que nos salvó, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, y que resucitó al tercer día, y junto con Él nosotros vamos a resucitar si creemos, ¿cierto? Esa es la revelación de la iglesia. ¿Ya? No es que no va a estar esperando San Pedro con unas llaves grandes como fundador de la iglesia. No sé si has visto eso como eso.
Arriba está San Pedro con la llave. ¿Ya? No, es la revelación que todo cristiano vive, la revelación que edifica su iglesia, que es el Hijo de Dios, del Dios viviente, el que no está muerto, ¿cierto? Que murió por mí en la cruz. ¡Aleluya! Eso es una revelación. Eso no hace iglesia. Si hay alguna iglesia que no comparte esto, no compartimos la fe. ¿Ya? Pero todos los que creemos, todas las iglesias que creen en esto, compartimos la fe. Tal vez la forma cambie. ¿Sí? Es como la familia. ¿Sí? Yo tengo 2 hermanas. Ya están casadas, igual que yo, y cada uno tiene su familia. Y si lo vemos, somos hermanos, pero hacemos las cosas distintas. Si uno va a la casa del otro, cocina distinto, hace las cosas distinto, pero tenemos al mismo papá y a la misma mamá. Pertenecemos a la misma familia, aunque hacemos las cosas distintas. ¿Se entiende? Porque la columna que nos une es que somos hijos. ¿Sí? La columna que nos une vertebral como iglesia es que somos hijos de Dios a través de la salvación que vino a través de Cristo. ¿Amén? Ya. La iglesia se reúne. Hechos 2:42. La iglesia se reúne. Hechos 2:42. ¿Qué dice? Y decidieron vivir como una gran familia. Me encanta esto. Decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. ¿Sí? La iglesia primitiva hacía lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué cosas hacen? Según Hechos 2:42, este versículo nos enseña que la iglesia es una familia. Por eso nos tratamos como familia. Y algunos de sus prácticas fueron donde los creyentes nacidos de nuevo se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para tener comunión, adoración, oración, sanidad, ministerio y misión. Algunas cosas de por qué nos reunimos. Y es las cosas que hacemos siempre. Si en un momento determinado te preguntan, ¿por qué vienes a la iglesia? Los que son nuevos, voy a adorar al Señor, voy a tener comunión con los hermanos, voy a orar, voy a recibir palabra. Por eso me congrego. Donde la palabra de Dios se predica fielmente. Hay muy buenos libros por ahí dando vuelta, ¿cierto? Hay muy buenos libros. Pero nuestra filosofía ministerial es que predicamos la palabra de Dios. Predicamos las cosas que están ahí, en su reino. Y les decimos a cada uno, lea las Escrituras. Adiéstrate para la batalla con ella. ¿Ya? Sé donde la supervisión y disciplina se constituyen y administran adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? El pastor y el liderazgo no te manipulan o no te someten para hacer algo contra tu voluntad. Tampoco te van a humillar públicamente. ¿Sí? Simplemente el pastor está para, junto con el liderazgo, ayudarte a entender los misterios de Cristo. Si hay algo que tenemos que decirte, te lo vamos a decir a solas. No vamos a ocupar este lugar en lo alto para mandar comunicados especiales. No sé si han visto alguna vez un comunicado especial, ya donde no te puedes ni defender. Hay algunos hermanos de por aquí que me han contado que no se han portado tan bien. ¿Ya? No, nunca vamos a hacer eso. Si tenemos algo que decir, en amor, en verdad y con respeto, lo vamos a hacer, pero a solas. Si tú tienes algo que decirle al liderazgo, ya, o al pastor, o al pastorado, porque no somos perfectos, ¿cierto? No, aquí no tienen un pastor perfecto, ¿ya? También lo mismo, es como a solas, con amor, con respeto y verdad, siempre. ¿Amén? Esto de nosotros es un valor que nosotros creemos. No te vamos a humillar, ¿ya? Y tampoco esperamos que tú humilles al otro. ¿Sí? Lo vamos a aferrar, nos vamos a abrazar a esto. ¿Ya? C. Donde las ordenanzas de Cristo son puestas en práctica adecuadamente. El bautismo y la comunión. ¿Cuál es la comunión? La Santa Cena. Por ejemplo, cuando en la semana de búsqueda que nosotros tuvimos, de ayuno, de oración, la terminamos con una Santa Cena.
¿Cómo fue lo que estuvimos? Digo, ¡guau! Así como que rico haber estado ayunando y es como que tu espíritu anhela comida, tu cuerpo, y terminar con ese pancito, ya, con ese juguito que representa la sangre y el cuerpo de Cristo, que no te trae salvación, simplemente es un recordatorio de lo que hizo Cristo en la cruz. Lo mismo con el bautismo. No es que el bautismo te va a salvar, sino que lo que hiciste en secreto de recibir a Cristo, ahí solito, tú decides ahora publicarlo. Todos sepan de que yo sigo a Cristo, que Él es mi Señor, ¿ya? Y que muero al mundo y nazco para Él. Es como un simbolismo. ¿Amén? Sigamos. Valoramos la iglesia como la novia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no somos más especiales o mejores que otra iglesia, sino todo lo contrario, ¿ya? Jesús se mueve en muchas iglesias de distintas formas y las vamos a respetar. Así como a nosotros respetamos la visión que Dios nos ha dado, en otra iglesia también vamos a respetar la visión. Tal vez no estemos de acuerdo en la forma, en cosas, ¿sí? Pero Dios se encarga de guiar a su iglesia. No somos mejores que el otro, tampoco somos peores que el otro, ¿sí? Tenemos nuestra altura que Dios nos dio y nos vamos a gozar en ello. Y vamos a tratar de trabajar con otras iglesias, aunque tengamos otra forma. En este caso, por ejemplo, yo estoy en el comité pastoral de Macul y somos todos distintos. Pero si algo nos une, es que todos creemos en Jesús, que Él murió en la cruz y nos vino a traer salvación. ¿Amén? Ya. Sigamos. La autoridad, el segundo punto de la filosofía de ministerio, la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Muy buena es tu opinión, puede ser muy buena, pero si no está basada en la palabra de Dios, es una muy buena opinión. ¿Se entiende? Nosotros como iglesia, y esto va a traer, yo creo que conflictos a futuro, porque lo ha llevado en otros lugares, pero la palabra de Dios no cambia, y es nuestro guía. Si no están de acuerdo, obviamente no van a estar de acuerdo, pero no es mi opinión. ¿Sí? Los que han estudiado filosofía en el colegio, en el ramo de la universidad, me gusta mucho, es como tal persona dice tal cosa, tal persona dice tal cosa, pero si tú dices, la Biblia dice tal cosa, ¡ay! Es como, ¿te das cuenta, no? Es como, hay personas que pueden tener más autoridad. Tú nombras la Biblia como autoridad, que antiguo. Oye, pero si el loco Platón fue como de principio, ya por allá en la antigüedad, y aún está vigente. Y cuando tú tomas la Biblia como tu manual de vida, que da autoridad, ¡ay, qué antiguo! ¿Ya? Está viviendo en el pasado. ¿Ya? La Biblia es nuestra autoridad final para la vida y la fe. Buscamos enseñar y capacitar a las personas en las Escrituras, teniendo como meta oír a Dios a través de su palabra y luego obedecer y hacer lo que Él dice. Buscamos motivar a las personas a tener hambre por la palabra de Dios y profundizar en ella. ¿Ya? Creemos que el propósito de las Escrituras es conocer a Dios a través de ella, su carácter, su naturaleza, el amor por su pueblo, su gracia y misericordia. En la Biblia me encanta porque muestra el carácter de Dios en todo sentido. Hombres que atinaron bien con Dios y hombres que no atinaron muy bien con Dios. David, como el rey así, muy bacán, pero David el pecador, el que falló a Dios, pero él se arrepintió y siguió adelante. ¿Ya? También creemos que el propósito de las Escrituras es llevarla a la práctica, no solamente ser oidores. ¿Ya? El Espíritu Santo a través de ellas nos cambia, nos transforma en hijos de honra. ¿Ya? Porque podemos ser hijos de honra, hijos de deshonra. ¿Cuál es la medida? A través de su palabra. ¿Sí? Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Todo aquel que me oye su palabra. ¿Sí? Yo voy a dar un ejemplo claro de esto.
Me acuerdo que venía en la micro un día y se sube un hombre, supuestamente mudo. ¿Ya? Y metiendo harta bulla así como para llamar la atención de adelante. Y tú lo miraste y es como, qué falso. Qué chanta. Por último, para ti, decís una moneda y te la doy, pero así como haciéndote pasar por un mudo es como que, ya. Y vino un versículo a mi mente en ese momento que es, al que te pida, dale. ¿Se entiende? Es como, tu viñón es que él es un chanta. Pero la palabra de Dios nace y aflora y dice, al que te pida, dale. Entonces, como, ¿qué vas a hacer? Bueno, Señor, ahí está la moneda. Y con alegría más encima, porque después del versículo, al dador, Dios ama al dador alegre. Entonces, con alegría, que el Señor te bendiga. ¿Ya? ¿Se entiende el poner en práctica la palabra? ¿Sí? Cuando la palabra de Dios dice, no mientas. Es que una mentirita blanca nomás. No mientas. ¿Sí? O una más difícil. Perdona. ¿De qué me está hablando, Señor? Perdona. Tú sabes, Señor te dice. Tú sabes, no necesito contarte más. Perdona. ¿Ya? Tercer punto de la filosofía de ministerio que veremos es la teología del reino de Dios. Ya aquí voy a ir un poquito más lento. Buscamos movernos en las señales del cumplimiento actual del reino, influenciando y participando en las diferentes áreas de la sociedad, acción social, educación, política, etc., de acuerdo a una cosmovisión bíblica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Donde tú estás, en la universidad, en tu trabajo, ¿ya? Donde tú te mueves, en tu familia, en tu barrio, ¿ya? Tú eres el encargado de llevar la bandera de Cristo y sus señales. Perdón, ¿cómo me dijiste? Eso. Tú eres el encargado de llevar la bandera de Cristo y sus señales. Mi Dios sana, mi Dios restaura, mi Dios te libera, mi Dios te puede perdonar. ¿Cierto? Para entender esta definición, lo explicaré así. Dios hizo todo, por lo tanto, Él gobierna sobre todo, pero hubo rebelión en su reino. Satanás engañó a Adán y Eva y se convirtió en el Dios de este mundo. Satanás puso en práctica su política y trayendo el pecado, la enfermedad y la muerte. De esta forma, nuestro mundo se ha convertido en el presente siglo malo, en el cual todos vivimos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Guerra, destrucción, hambre. Entonces uno dice, ¿por qué si Dios, por qué Adán y Eva perdieron, ¿sí?, la autoridad del mundo y el Dios de este siglo la tomó para extender la oscuridad? Sin embargo, Dios prometió en el Antiguo Testamento que Él pondría fin a este presente siglo malo. Él enviaría a su Mesías para derrotar la maldad en todas sus formas, salvar a su pueblo y traer salvación a toda la tierra. ¿Se acuerdan la revelación que tuvo Pedro sobre el Mesías? Salvación. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando Dios lo llama, anda y libera a mi pueblo con poder. Yo te doy las jinetas del poder. Y Moisés, ¿estás seguro, Señor? ¿Ya? Sí, tú vas. ¿Seguro, Señor? ¿Sí? Y fue, y imagínate que, no sé si tú sabes algo de Egipto, pero cada plaga representó un dios que fue destruido. El Nilo representaba a la diosa de la vida. Y fue convertido en sangre. Es como, toma el primero, ¡pum! Toma el segundo, ¡pa! ¿Sí? Ra, ¿qué Ra? Te apago a Ra. Y todo en oscuridad. ¿Quién es más poderoso? ¿Sí? Y la reencarnación de Ra, que viene siendo como el hijo del faraón, hasta él fue muerto. Dios destruyendo cada imagen. Está diciendo, aquí hay guerra. Hay una guerra cósmica
Es como, deja libre a mi pueblo y que todos los pueblos vean lo que yo hice en Egipto. Y si tú lees las escrituras más adelante, cuando estaba la Rahab, la ramera, ¿sí?, con los espías, ¿qué le dice ella? Nosotros hemos escuchado lo que su Dios hizo en Egipto y tenemos miedo. Y los israelitas temiendo. Es como, no queremos ir para allá porque... Pero Él está ahí. Dios vino con poder a deshacer las obras del maligno. Sigamos. Dios prometió guerra. Tú, Satanás, quieres guerra, la tendrás. Dios establece su reino al derrotar el reino de Satanás. El cielo viene a la tierra trayendo libertad. ¿Ya? En 1 Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es una declaración de guerra, ¿o no? Al enemigo. Esta promesa futura de Dios se cumplió cuando Jesús vino a perdonar pecados, sanando enfermedades, echando fuera demonios y resucitando a los muertos. No solo en su vida, sino aún más en la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Satanás y su reino fueron derrotados definitivamente. ¿Dónde está esto? Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde el inicio, desde cuando aparece Cristo en la tierra, de su nacimiento, está anunciando el fin del reino de oscuridad. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El reino de Dios, por mandato, debe seguir extendiéndose a través de su iglesia. Esto es desafiada por la palabra de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Así como Cristo vino, ¿ya?, y confrontó a las tinieblas, Él nos dice ir y seguir extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. A todo el mundo. Vayan, háganlo. Y no tengan miedo, porque yo he vencido al Señor de este mundo. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Colosenses 2:15 dice, y así despojo a los seres espirituales que tenían poder y autoridad. Toma esto. Así despojó a los seres espirituales que tenían poder y autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal. ¿Querían guerra? Ya, pues, aquí está la guerra. Alguien fue derrotado, el enemigo. Gracias a esta filosofía de ministerio, la Viña Ágape nos envía a la comuna de Macul a seguir extendiendo su reino de luz y salvación. Para eso estamos. ¿Sí? Porque Dios nos ha enviado a proclamar su palabra con poder, con autoridad. Nuestra visión para Viña Macul para el 2022. ¿Cuál es? Segunda de Reyes 19, 29 al 30. Dice, después Isaías continuó diciendo a Ezequías, voy a darte una señal que te hará saber lo que va a pasar. Este año y el próximo, lo único que el pueblo comerá será el trigo que crece por sí solo. Pero en el tercer año ya podrán sembrar y cosechar, plantar viñas y comer las uvas. Los habitantes de Judá que aún queden con vida serán como árboles bien firmes que producirán mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros con esto cumplimos 3 años de estando acá. Esto fue una palabra que Dios nos dio. Y en estos 3 años, muchos de los que están acá, los que son parte de la iglesia, han comido algo que no han sembrado. Han disfrutado, iglesia, de algo que no te ha costado nada. ¿Sí? La adoración, el tiempo con los jóvenes, el tiempo con las enseñanzas en la escuela, ¿cierto?
del reino, creciendo, ¿sí? Has estado disfrutando de cosas que no te han costado. Pero el Señor dice que este tercer año es tiempo de sembrar. ¿Sí? El reino de los cielos se siembra. Y es algo que es una verdad en el reino. No estamos llamados como personas a estar viviendo una vida, si se puede decir, normal. Tener un trabajo bonito, con una paga bonita, tener una familia bonita, tener una casa bonita. No estamos llamados a eso. Eso Dios nos dio y nos va a dar, porque Él es bueno. Pero nuestro llamado es sembrar para que su reino de justicia se siga extendiendo en este mundo de oscuridad. Estamos llamados a sembrar en amor, en oración, con tus finanzas, para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Y hay una advertencia, es como si no siembras lo que te está recibiendo gratis, no te va a llenar. Es como, ¿te has fijado a las personas que van de iglesia en iglesia y dicen, llegan a una iglesia, wow, ahora sí, esta iglesia es para mí, la adoración me llena, la palabra me satisface, los hermanos son bacanes, pero no hacen nada, consumen los recursos de la iglesia. Y van pasando 1, 2 años y ya no es bacán la iglesia. No, la adoración ya no es tan buena que digamos. ¿Ya? El pastor, yo creo que está guateando hace harto rato. ¿Sí? ¿Sí? Y los hermanos, ni hablar. Pero tú no has sembrado. ¿Y qué hace esa persona? Me voy a buscar otro lugar, ¿ya? Donde sienta que está pasando. Y vuelve a otro lugar. ¡Wow! Encontré la iglesia perfecta. La adoración perfecta, la palabra perfecta, la comunión perfecta. Pasa un año nuevamente y ya no es tan perfecto. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque Dios te está llamando a sembrar. El reino de los cielos se siembra. ¿Ya? En amor. Mira, si sembramos cebolla, ¿qué vamos a comer? Cebolla. Y vamos a llorar un buen rato. ¿Sí? Pero si sembramos papitas, si sembramos choclo, ¿cierto? Si sembramos tomate, lechuga, ¿qué vamos a tener? Una rica ensalada, ¿ya? Unos ricos choclitos. Vamos a poder hacer pastel de choclo, humita, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el reino de los cielos estamos llamados a sembrar. Tenemos un llamado y tenemos que cumplir. Si tú eres flojo en la vida y no estudias, ¿qué te decía tu mamá que iba a hacer? Vas a terminar limpiando guate, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Ya los quiero acompañar. Si tú no estudias, ¿y qué mamá no le dijo a su hijo? Si tú no estudias, vas a terminar limpiando toda la casa. Y no solamente esto, sino otras. ¿Sí o no? ¿Sí? Es como esfuérzate, estudia si quieres algo mejor. En el reino de los cielos también hay que sembrar. También hay que esforzarse. ¿Sí? ¿Sí? También hay que llegar tiempo. Vamos, tenemos que crecer. ¿Sí? Es como, mira, me acuerdo una generación de chicos que ahora son todos líderes. Todos líderes. Pero ¿sabes quién sembró? Los papás. Porque fueron llevando a los niños a la reunión que tenían como juveniles. Todos los sábados iban al campamento, iban al retiro. Y yo me acuerdo que fueron como 4 años que los papás invirtieron mucho para que sus hijos entendieran el reino de los cielos. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué llegó como resultado? Que ahora esa generación, todos son líderes. No salió por casualidad. ¿Sí? Si tú como papá quieres que tu hijo llegue más allá en la vida, vas a escoger un buen colegio. ¿Sí? Y vas a vivir una vida disciplinada con tu hijo para que tu hijo aprenda lo que tiene que aprender. ¿Cierto? No estás jugando con la educación de tu hijo. ¿Sí o no? Los que son papás saben esto. En el reino de los cielos no estamos jugando.
Tenemos que sembrar en el reino de los cielos. Tienes que leer la palabra. Tienes que estar en comunión con el cuerpo. Tienes que ponerte al servicio para saber cuál es tu llamado, cuáles son tus dones. No pueden pasar 5 años en la iglesia y te sigues haciendo las mismas preguntas. ¿Dios me ama? ¿Dios me perdonará? ¿Sí? ¿Cuáles son mis dones? ¿Para qué soy? Yo no soy bueno para nada. No. Hay que sembrar. ¿Para qué? Para cosechar. El amor. Porque todo nuestro norte está basado en el amor. ¿Sí? Hay distintas temporadas en la vida de las personas. Hay distintas temporadas. A lo que refiere la iglesia es lo mismo. Hay tiempos para disfrutar la iglesia. Pero también hay tiempo para sembrar. Sembrar. Sí, mira, estás en un lugar que no te ha costado nada. ¿Sí? Ni la silla, ¿sí o no? Nada, no te ha costado nada este lugar. ¿Sí? Pero desde la antigüedad hasta el día de hoy, la iglesia se ha ido extendiendo por gente que ha pagado el precio. Ha pagado el precio. Mira, una persona, ya, misionero, parece que venía de Argentina, no me acuerdo muy bien, pero llegó ante una familia donde la mamá, el papá había muerto y eran como 10 hermanos. 10 hermanos. Y él llegó como misionero y estuvo discipulando a esos 9 hijos varones que estaban ahí, chicos, todos desordenados. Y estuvo discipulando, no por un día, no por un año, estuvo discipulando, invirtiendo en la vida de esos chicos durante 5, 7 años. ¿Sí? Resultado final de esa familia, pastores, personas que plantaron colegios, personas que han dado el fruto más esperado que tú puedas imaginar. ¿Sí? En la vida, por ejemplo, mía, ¿ya? Yo estoy acá porque gente pagó el precio por estar acá. Éramos un grupo de los más desordenados de los jóvenes. Desordenados así. Ya, si tú hubieras conocido... Bueno, la Manchi me conoció. ¿Ya? Muy desordenado. Más encima, dentro de ese proceso de vivir iglesia, fuimos una generación que vivió divisiones dentro de la iglesia. Nosotros vimos al liderazgo portarse no muy bien, que digamos. ¿Ya? Entonces, nuestros ejemplos no eran muy buenos. Entonces, eso genera rebeldía en el corazón. Felipe, no me tafulles, por fin. ¿Ya? Entonces, genera rebeldía en tu corazón. Y yo me acuerdo de un amigo, que Esteban y Lali, que son pastores de la viña Macul, pagaron el precio. San Miguel, perdón. Pagaron el precio. Nos tomaron, ¿ya? Y yo creo que todas las canas que él tiene se les íbamos a sacar nosotros, ¿ya? Pero nos tomó, nos discipuló ese grupo y ahora estamos acá. Y te digo, cuando me junto con Roberto y con otros chicos que están dando la vida en el reino hasta el día de hoy, fue porque alguien sembró en nosotros su tiempo. Y te digo tiempo, mucho tiempo. ¿Sí? Entonces yo te invito a este año a vivir con sabiduría y sembrar. ¿Ya? Así como te gastas tiempo en el trabajo, así como gastas tiempo en el estudio, ¿cierto? Así como gastas tiempo en tus vacaciones, en tu pasatiempo libre, también gasta tiempo para la extensión del reino. Para que digan, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué estoy sembrando para el futuro? ¿Ya? ¿Estoy sembrando para cosechar cosas espirituales en el reino? ¿Lo estoy haciendo? Este es el desafío que tenemos este año. Y para ir terminando, dice, nuestra visión es desarrollar un liderazgo maduro en amor a Dios y a las personas, que cumple la gran comisión
y se proyecten a plantar más iglesias. Dile a la persona que está al lado tuyo, así, proyéctate a plantar iglesias, dile. ¿Ya? ¿Sí? Queremos lograr una iglesia que crezca y madure a la estatura de Cristo, capacitando, enseñando los principios del reino de Dios de manera de facilitar el proceso de desarrollo en su propio llamado al ministerio. No son solamente los pastores y los líderes llamados al ministerio, es la iglesia llamada al ministerio, cada uno de nosotros. No es que el pastor haga todo. Sí, al principio puede ser, pero 3 años haciendo todo, 4 años haciendo todo, no, perdóname. La iglesia tiene que crecer en este llamado, ¿ya? Para este año seremos desafiados a sembrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ya? Y el próximo domingo continuaremos el cómo. ¿Cuáles son los desafíos donde tú te puedas unir a colocarte en la iglesia diciendo, ¿sabes qué, Dios? Sí, yo este año en esto puedo. No es que estés en todo, ¿sí? Pero sí, es como, en esto puedo. En esto voy a ser fiel. Voy a estar ahí, al pie del cañón, sembrando, porque en 4 años más, en 3 años más, quiero tener fruto. Quiero vivir la cosecha en mi vida. ¿Sí? De esto. Mira, sanidad emocional. Cuando alguien te hiere y estás ahí, no es de la noche a la mañana. Tú no perdonas de la noche a la mañana a alguien que te hizo daño emocionalmente y te dejó una herida en el corazón. Tú necesitas vivir un proceso con Dios de revelación de su palabra, revelación de su Espíritu Santo, que sientas el aceite que desciende y sane tu herida. Es un proceso. Pero cuando empezamos a sembrar en ese proceso de sanidad, ¿qué vamos a cosechar después? ¡Wow! Ahora lloro, pero de alegría, de lo que Dios hizo. No tiene, y vas ahí donde otra persona y dices, Dios te puede sanar, mira lo que yo viví. Tú también puedes pasar ese proceso de ser sanado. ¿Sí? Porque hay ciertos dolores que uno no se recupera nunca. Uno tiene que aprender a vivir y conocer el poder de Dios para poder superarlo. ¿Amén? Amén. Oremos. Señor, gracias por la Viña Macul, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has dado cosas increíbles y maravillosas. Y Señor, te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, Señor, y nos permita motivar, nos haga hijos sabios en qué tenemos que sembrar este año para poder cosechar cosas del reino de los cielos. Señor, el enemigo ha sido derrotado y lo único que podemos hacer es disfrutar, Dios, de tu reino, de las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor, y estar ahí, tapando boca de leones, conquistando reinos, trayendo las personas a ti, así como alguien me trajo a mí, a tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y motívanos a más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Estén preparados para la próxima semana. Esto lo voy a mandar al grupo, ya con diapositiva y todo, para que lo estén ahí comiendo. Y trae tu cuaderno, tu lápiz para el próximo domingo. Y digas realmente en qué Dios me está desafiando a hacer para sembrar. Amén. Hay un regalito que tenemos. Ya es un autoadhesivo que es de la visión, para que lo pegues en el lugar invisible y digas, este es tiempo de sembrar. ¿Sí? Es el tiempo más dulce que tenemos. Sembrar. ¿Sí?